La química avanza hacia su objetivo y hacia su perfección. Cuando yo estudiaba en la escuela y la maestra nos contaba que en alguna época la gente creía en la existencia del flogisto, sustancia del fuego, en la clase surgía un leve rumor. No podíamos ocultar nuestra indignación ante esa ineptitud humana. Lamentablemente, en las escuelas presentan la verdad ya preparada, purificada en las discusiones, refinada en los experimentos. Allí no enseñan una de las ciencias más aleccionadoras, la historia de las equivocaciones, y el nombre de Jorge Ernesto Stahl no les dice nada a los escolares. Este físico y fisiólogo era una persona extraordinariamente talentosa. Fue él quien inventó el flogisto, granjeándose por muchos años el reconocimiento y el respeto de los químicos de Europa. Su hipótesis no era nada inocente ni tonta. Todo parece lógico. En los cuerpos inflamables existe el flogisto. Si el cuerpo se calienta, este se desprende, debido a lo cual el cuerpo cambia sus propiedades. De esta manera, un árbol no es sino el flogisto más la ceniza. El metal, el flogisto más el óxido. Posiblemente, después de muchos siglos de caos en la alquimia, surgió algo parecido al sistema tan largamente deseado. Stahl, quien trabajó en Berlín, no sabía entonces que, en un lejano pueblo, para él desconocido, en la región de Arjángelsk, ya corría en esquís un niño muy pequeño llamado Mijail Lomonosov, cuyos trabajos habrían de echar por tierra la corta fama del flogisto. Y otro niño, francés, rico y bien cuidado, hijo del procurador del Parlamento de París, Antonio Lorenzo de Lavoisier, quien habría de enterrar la teoría del flogisto inscribiéndola para siempre en la lista de las equivocaciones humanas. Este niño no había nacido aún en los años del triunfo de Stahl. Lavoisier no pertenece a los numerosos talentos que han tenido que abrirse paso en la vida. Sus capacidades fueron advertidas en la infancia y estimuladas por todos los medios. Sin embargo, ampliamente instruido, sin tener escasez de dinero, durante largo tiempo, el joven no pudo encontrar su vocación. Sentía inclinación por la ciencia, pero vacilaba en la elección de sus investigaciones. Mas, en este período de búsquedas, también nos sorprende por su abnegación y la actitud extraordinariamente seria ante ellas. Al experimentar con fuentes luminosas y para agudizar la vista, se encerró durante mes y medio en una habitación oscura entapizada de terciopelo negro. Se dedicó a la química relativamente tarde, cuando ya tenía 23 años. Esta afición fue en él impetuosa y apasionada. Comprendió que la química constituía el eje de su vida. Los trabajos de un científico tienen su propio estilo, cuyas raíces no solo deben buscarse en la concepción de la vida y en las condiciones de formación del investigador, sino, en mi opinión, en los rasgos puramente humanos de su carácter. Después de la muerte de Lavoisier, cuando el químico Dumas preparaba las obras del sabio para la imprenta, pidió a Louis Pasteur que escribiera un ensayo biográfico de introducción. Le argumentaba que su elección como autor del ensayo obedecía a la semejanza en la manera de pensar y los métodos de creación científica en los cuales la observación se subordina en alto grado a la reflexión. Esta es una definición muy exacta. Como Pasteur, Lavoisier es cauteloso, escrupuloso y práctico. Al establecer en 1772 que durante la combustión los cuerpos no disminuyen de peso, sino que por el contrario, aumentan, Lavoisier ya comprende que este hecho en sí destruye todo el edificio de la teoría del flogisto. Pero no se apresura a derrumbarlo. Quiere acumular materiales para crear su propia teoría. 4 años después, apenas insinúa que las transformaciones químicas pueden explicarse también sin recurrir al flogisto. Solo 10 años más tarde, luego de acumular pruebas indiscutibles durante sus experimentos, escribe sus reflexiones sobre el flogisto, donde vuelve añicos la teoría de Stahl. Después de la publicación de este libro, los defensores del flogisto, Berthollet, Laplace, Monge, Coulomb, se pasan al lado de Lavoisier, vencidos por su gran verdad. Los químicos Priestley y Scheele separaron el oxígeno antes que Lavoisier, pero a ninguno de ellos se le ocurrió que el proceso de combustión es, precisamente, la combinación del gas descubierto por ellos con la sustancia. El lento Lavoisier aventajó a todos,
Y según las palabras de Engels, por primera vez puso de pie a toda la química, la cual en su forma flogística estaba de cabeza. Al hacer un genial análisis del aire, fue el primero en establecer que se trata de una mezcla de gases y determinó sus principales componentes. No obstante, siempre es muy cauteloso en sus conclusiones. Está convencido de que el diamante tiene enorme parecido con el carbón, pero de todos modos, considera necesario mantener cierta restricción al respecto. Indudablemente, sería poco razonable extender demasiado lejos esta analogía. El 24 de junio de 1783, Lavoisier, junto con Laplace, por primera vez sintetiza el agua, combinando el oxígeno y el hidrógeno. Se midieron las cantidades del gas y el peso del agua obtenida. Incluso los adversarios del gran químico no encontraron pretexto para seguir dudando. Free Audio Library. Sin embargo, Lavoisier continúa su experimento. Pasa los vapores del agua obtenida por el hierro candente, lo oxida y separa el hidrógeno, demostrando de esta manera completamente irrefutable que la fórmula del agua es H2O. Free Audio Library. Lavoisier fue el más exigente crítico para consigo mismo. En 1782, en la recopilación de la Academia Francesa, se hizo una curiosa anotación. Este año, el señor Lavoisier leyó tal número de memorias que sería imposible publicarlas. Era inconcebible cómo le alcanzaba el tiempo para todo. Vive ampliamente, recibe a los invitados. Los domingos se reúne en su casa la flor y nata de la ciencia francesa, Lagrange, Monge, Berthollet, Laplace, colegas extranjeros. Funda su famosa revista Los Anales de la Química. A partir de 1785 es director de la Academia de Ciencias y por encargo de esta forma parte de distintas comisiones y comités. Le interesan los problemas de la aeronáutica y de la higiene de las urbes, cambia la tecnología de la fabricación de la pólvora y eleva la calidad de las cargas, participa en las labores de la Comisión para el Sistema Métrico Decimal, escribe un manual. Finalmente, es miembro activo de la Organización Arrendadora de los Impuestos Estatales, gran financiero, que interviene activamente en los problemas cardinales del presupuesto estatal, diputado a la Asamblea Constituyente, miembro de la Comisión del Tesoro. El viraje trágico en su vida fue inesperado y rápido, todo concluyó en una semana. El 2 de mayo de 1794, la Convención recibió un informe en el que, a Lavoisier, junto con otros miembros de la compañía de arriendo, se le presentaban acusaciones muy serias, aunque vagas por sus motivos. Se decía allí que, tratando de favorecer los éxitos de los enemigos de Francia, saqueaban al pueblo para quitar a la nación sumas enormes necesarias para la guerra contra la coalición de déspotas y entregar tales sumas a estos últimos. Los amigos aconsejaron a Lavoisier que escapara. Comprendían que a él lo necesitaban menos que su dinero, el cual, después de su fuga, le fue confiscado con plena legalidad. Durante 2 días Lavoisier permaneció escondido en un lugar del Louvre. Al tercer día supo que sus colegas de la compañía de arriendo habían sido arrestados y, pese a las insistentes peticiones de los amigos, abandonó su escondite. El 6 de mayo Lavoisier fue condenado a muerte. Uno de los científicos franceses escribió al tribunal una carta pidiendo una prórroga de la ejecución y alegando los destacados méritos del científico. Pero los terroristas contestaron brevemente: «La República no necesita químicos». El 8 de mayo la guillotina cortó la vida de Antonio Lavoisier, quien tenía entonces 50 años. Necesitaron un instante para cortar esta cabeza, pero otra como esta no la tendrán en 100 años, dijo el matemático Lagrange al enterarse de su muerte. 2 años después, Lavoisier fue rehabilitado post-mortem. Es imposible prever todo lo que hubiera podido realizar Antonio Lavoisier si no hubiera perecido tan temprano. En los últimos años de su vida, le interesan los complejos problemas de la bioquímica, el quimismo de la respiración y de la formación de la sangre. Un año antes de la ejecución, pensando en estos problemas y acercándose de lleno a las bases de la química orgánica, escribió: «Posteriormente volveré a tratar este problema, pero no lo pudo hacer». Suscríbete al canal @FusionFrenzy W8R. Ayúdanos a crecer y tener un mayor alcance.